Buenos días, hoy vamos a estudiar el capítulo 19 del versículo 17 hasta terminar el versículo 42. Estamos hablando de el juicio de Cristo ante Pilatos y ante los judíos, sacerdotes y fariseos. Nos quedamos en el versículo 16, que Pilatos entregó a los judíos para que fuese crucificado Jesús. A él lo tomaron y lo llevaron. Vamos a hacer una oración, si me acompañan. Espíritu de Dios, te pedimos, Padre, que lo envíes, que sea Él el que nos revele tu palabra, que sea tu santa presencia, el Consolador, el que nos redarguye, el que nos encamina a la verdad. Jesús es la verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 17, y él, hablando de Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Cuando sale del pretorio, ya juzgado por la turba, dice la Escritura que lleva la cruz, el madero. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, del versículo 26, quiero leérselos porque nos da una explicación un poco más clara. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. ¿Quién era ese Simón de Cirene? ¿Qué sucedió con él? Él era un hombre que venía de trabajar, que no se había involucrado en el juicio contra Jesús, simplemente se acercó para ver qué pasaba, y al momento de estar cerca vio que Jesús caminaba. Los soldados lo empujan y le obligan a cargar esa cruz de Cristo. ¿Qué sucedió con este Simón? Bueno, la Escritura nos hace referencia de que él es padre de Alejandro y de Rufo, que el Evangelio de Marcos nos habla claramente. Pablo hace referencia en la carta de los Romanos, saludando a Rufo y a su mamá, y dice Pablo, saluda a tu mamá y a la mía. Quiere decir que Pablo pasó mucho tiempo en casa de Simón de Cirene, probablemente indagando, investigando qué había pasado con Simón, qué había sentido cuando cargó la cruz. Yo pienso que fue salvado por Jesús. Probablemente la vista de Jesús estuvo en él, como agradeciéndole, o probablemente sintió la presencia, como la sintió Pilatos, que no lo quería juzgar. ¿Qué hizo Simón cuando regresa a su casa? ¿Cómo vendría el rostro de Simón? Tuvo un encuentro especial con Jesús, su Salvador. Puedes pensar en tu historia, tu encuentro personal con Jesús. ¿Cuándo fue el día que cambió tu vida, que decidiste buscarlo y amarlo con toda tu alma y con todo tu ser? ¿Cuál fue el momento en que tú decidiste estar con Él? Así Simón, de repente llegó la salvación a su historia. Me puedo imaginar a ese hombre que venía del campo, cargando la cruz y sintiendo la presencia de Dios en sus hombros, al ir viendo
al Rey de Reyes, Señor de Señores, caminar al lado de él. Algo sucedió que posteriormente sus hijos le sirven al Señor, Alejandro y Rufo. Bueno, dice en el mismo Evangelio de Lucas que le seguía la gran multitud del pueblo. Habíamos dicho que estaba la fiesta de la Pascua para entrar y había venido mucha gente del pueblo. Jesús, vuelto hacia las mujeres que iban llorando, les dijo: no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotras, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ahí en ese momento le está diciendo: cuiden su salvación. Cuiden su salvación, porque en el día del juicio van a venir tiempos donde la gente dirá que los montes caigan. ¿Cómo será eso? No lo sabemos, pero está escrito. Al lado de él llevaban 2 malhechores, dice la Escritura, para ser muertos también. Llegaron al lugar de la calavera, o el Gólgota, y uno de los malhechores estaba a la derecha y el otro a la izquierda. Así dice en el Evangelio de Juan, regresemos, dice: y ahí le crucificaron, versículo 18, y con él los 2 malhechores, y Jesús en medio de ellos. Escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pensemos en Pilatos, decidido, y él estaba seguro que Jesús Nazareno realmente era un rey, era el Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Venían gentes de todos lados y todo el mundo podía leer ese título en esa cruz: el Rey de los judíos está ahí. ¿Quién lo juzgó? Los mismos judíos, a su propio rey. Los judíos, los principales sacerdotes, fueron a ver a Pilatos y le dijeron: no escribas eso, Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Claramente Pilatos, con una luz de conciencia, dijo: lo que he escrito, he escrito. Si regresamos al Evangelio de Lucas, vemos qué sucede, qué momentos nos muestra dentro de la crucifixión de Cristo. ¿Cuáles fueron sus palabras? Dice la Escritura que estando él ahí, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué momento tan sublime, Jesús intercediendo por la humanidad. El hombre, el que le había dado la vida, estaba en la cruz y lo estaban matando. Ahora pide perdón por ellos. ¡Qué amor! Por eso aquí se cumple la palabra de Dios, que por tal amor, Dios mandó a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está pidiendo perdón por ellos. Jesús también está limpiando su alma.
Jesús no tiene nada que reprochar, simplemente está perdonándolos. A todos aquellos que creen en Él, a todos aquellos que lo lastimaron, le está pidiendo a Dios que los perdone. ¿Qué sucedió en esos momentos? Dice la Escritura que hubo tinieblas, que la tierra tembló, que las piedras se rompieron. ¿Qué estaba pasando en ese momento? La humanidad estaba matando al autor y consumador de la vida, a Jesús de Nazaret. Y Jesús simplemente estaba pidiendo que el Padre los perdonara. Había dos hombres ahí al lado de ellos, dos malhechores. Uno de ellos les decía: si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos, sálvanos. Otros que pasaban ahí a los pies de esa cruz gritaban: si eres el Hijo de Dios, sálvate, bájate de ahí. Qué tristeza. ¿Qué pensaría en ese momento el Padre? Si Jesús está clamando por misericordia, el trono de Cristo, el trono que pudo haber sido un trono de juicio, en estos momentos se ha vuelto en el trono de la misericordia y del perdón. Ahí están todos ellos. Y el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versículo 35, dice que el pueblo estaba mirando. Pensemos en esta escena. Se burlaban de él. Decían: si ese es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve. Los soldados también le escarnecían, le presentaban vinagre. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Qué momentos tan difíciles. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Veamos qué hizo. Le reprendió. La palabra reprender es enojarse con él, con su compañero. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. El reconocimiento del pecado. Está Jesús ahí y este hombre malhechor está reconociendo que Jesús es un hombre limpio, íntegro, justo, sin pecado alguno, y que él sí merecía morir. El versículo 42 le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. En medio del sufrimiento de Jesús está la misericordia de Dios, con las palabras que le dice llenas de amor: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este momento sublime, Jesús salvando a la humanidad. Aquí hay dos: uno que está en medio, que es el Salvador, es Jesús. Otro que es el malhechor arrepentido, y el otro un malhechor que tuvo la oportunidad de ser salvo y la desaprovechó, no quiso. Dice la Escritura que cuando era como la hora sexta, las tinieblas estaban ahí. Entonces Jesús dijo unas palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado?
En ese momento, todos los pecados de la humanidad entran en el Cordero de Dios. Todos los pecados de nosotros entran sobre un Cordero limpio, sin manchas. Y ahí está. ¿Por qué lo abandonó el Padre? Porque el Padre no podía estar en el pecado. Y entonces comenzó a decir las últimas palabras. Dice en el Evangelio de Juan, versículo 23, del mismo capítulo 19, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. También tomaron su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. ¿Qué significan estas 4 partes? Las 4 lados cardinales, partes cardinales, el norte, sur, este y el oeste. Todo se repartiría. El Evangelio iría a toda criatura. Y su túnica significa la parte de su santidad, de una sola costura. Dice la palabra de Dios que al temblar la tierra en ese momento, entonces el santuario quedó abierto. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo y entonces podemos entrar al lugar santísimo por la gracia y la misericordia de Dios. Ahí está sus ropas repartidas. Cuando los soldados dijeron entre sí, echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban ahí en la cruz su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después miró al discípulo y le dijo, he ahí tu madre. Desde aquella hora, el discípulo amado, que es Juan, la recibió en su casa. Versículo 28, Jesús, sabiendo que todo estaba por acabar, dijo, consumado es. Y para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Había una vasija de vinagre en ese lugar, empaparon el vinagre con una esponja y la pusieron con hisopo y la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La palabra consumado es hecho está. He cumplido. Esto se acabó. Es la hora final. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Murió Jesús. Entonces los judíos, dice la Escritura, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, porque el reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilatos que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. En ese momento vinieron los soldados a quebrar las piernas a cada uno, a los 3 que estaban ahí, y veamos cómo murió Jesús. Le quebraron las piernas a los 2 malhechores, pero a Jesús se dieron cuenta que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas. Ahí también se cumple la escritura, que no quebraron sus huesos. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre
y agua. El doctor William Edwards, en el diario de la Asociación Médica, nos da una pequeña reseña de cómo murió Jesús o de qué murió Jesús en ese momento. Dice que hay varios sucesos que pasan. Primero, que puede ser un shock agudo por la pérdida de la sangre y por estar demasiado agotado. Otro, deshidratado, no poder respirar, y le pudo haber dado un ataque cardíaco por estrés. Esto provocaría una ruptura cardíaca, una sofocación, para que probablemente en ese momento él haya muerto de eso. Otra forma que mataban en ese entonces, que no fue la de Cristo, era le rompían las piernas y se agolpaba la sangre, y el dolor hacía que moría la gente. Era un momento de agonía que era lo peor que le podía pasar a la gente, morir en la cruz. El Evangelio de San Juan nos dice que el soldado vino con una lanza y le traspasó el costado, y al instante salió sangre y agua. La sangre para el perdón de los pecados y el agua para darnos vida eterna. Versículo 35 dice: y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros creéis. Es Juan el que nos habla. Todo esto se cumplió, no se quebraron los huesos. Dice la Escritura: mirarán al que traspasaron. La gente vio ese momento, y en el Evangelio de Marcos nos da claridad que comenzaron a golpearse el pecho y a salir de ese lugar. Posteriormente, el versículo 38 dice: después de todo esto, José de Arimatea era el discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilatos que se le permitiesen entrar, y Pilatos lo accedió. Veamos dos personajes: José de Arimatea, un principal que en ese momento se llenó de valor y se fue a ver a Pilatos. Pilatos le da el cuerpo. Y Nicodemo, ¿recuerdan a Nicodemo? El que había entrado de noche con Jesús y le había dicho: sabemos que vienes de Dios, porque lo que haces tú nadie lo ha hecho. Nicodemo va y trae compuesto de mirra y de aloes como 100 libras para embalsamar el cuerpo de Cristo. Dos personas de una posición económica buena, dos personas que habían estado en secreto, que habían tenido temor de los mismos judíos que pertenecían al Sanedrín, en este momento cambian su historia, no les interesa y van a bajar el cuerpo de Jesús. Yo me pregunto, ¿cómo sería ese momento tan difícil? ¿Cómo sería el momento de estar quitándole los clavos de las manos a un cuerpo flácido, lleno de sangre? ¿Cómo estaría el momento que le estén quitando la corona de espinas? Tuvieron que llevar una escalera, uno detenerlo y el otro empezar a golpear los clavos para poder zafarlo. Sangre, carne, todo, el cuerpo de Cristo los llenó de todo eso. Y ahí están, batallando, bajando el cuerpo de nuestro Rey y Salvador. Dos hombres que no estaban acostumbrados probablemente al trabajo rudo, porque eran importantes de la sinagoga, y en este momento no les interesó que los vieran, sino simplemente querían honrar a Jesús de Nazaret.
aquel hombre que era el rey realmente de los judíos y del mundo entero. Están bajando el cuerpo de nuestro rey. Tal vez se tardaron 1 hora, tal vez 2, no lo sabemos. Tuvieron que llevar herramienta y bajarlo. Y ahí están estos 2 hombres, bajando ese cuerpo, poniéndolo en el suelo y ungiéndolo con mirra y con aloes. Qué momento más sublime, honrando la muerte de un rey, de Jesús, con todo respeto, con toda solemnidad. No les interesa si los ven. Antes tenían miedo de ser presentados, ahora ya no les interesa. Saben que es Dios en la tierra y que ese cuerpo tiene que ser sepultado. Versículo 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas y según la costumbre, y se lo llevaron a un lugar donde había a un huerto, en el huerto del sepulcro nuevo, propiedad de José de Arimatea, en el cual no había sido puesto ninguno. Todos los honores, 2 hombres solos dándole honor. 2 hombres que en este momento son declarados como seguidores de Cristo. De aquí en adelante el mundo sabría que estos 2 hombres buscaron el cuerpo de Jesús para honrarlo. Lo llevaron al huerto, a donde estaba el lugar de la familia de José de Arimatea. No había nadie usado ese lugar. Me llama la atención que la vida del ser humano empezó en un huerto, en el huerto del Edén, que Jesús oraba en el huerto y que fue sepultado su cuerpo en un huerto, y que la eternidad nosotros la pasaremos en el huerto del Edén, en la presencia de Dios. Versículo 42. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Le pusieron una piedra y se retiraron. ¡Qué solemnidad! Era oscuro, el ambiente era muy tétrico, olía sangre, olía muerte. Pero ahí estaban, entregando el cuerpo de Jesús. Bueno, con esto cerramos este capítulo. Vamos a orar. Bendito seas, Padre, Dios del universo. Te damos gracias porque no escatimaste entregarnos a tu Hijo para que podamos estar contigo en la eternidad. Te damos gracias por este sacrificio, que en su muerte nosotros tenemos vida eterna. Gracias, Jesús, por ser obediente, por amarnos tanto. Gracias por llevar nuestros pecados en esa cruz del Calvario. No hay otra manera de agradecerte. Simplemente gracias. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana.